ofrezco este sacrificio personal para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno, para que el Partido Popular gobierne España y para que España sea esa gran nación que los españoles queremos. Ellos quieren un régimen, yo quiero democracia, libertad, justicia, trabajo, esfuerzo, sueños y más sueños. Esa transformación que asombra al mundo, que hace que el mundo vuelva la cabeza para poner sus ojos en Valencia. Camps, Blasco, Zaplana y Fabra. Son 4 apellidos que han aparecido en las portadas de los periódicos vinculados a al menos 10 casos de corrupción que se investigan judicialmente en la Comunidad Valenciana. Son solo 4 de los más de 400 políticos y empresarios relacionados con los conocidos Gürtel, Brugal o Fabra, y también Cooperación, Emarsa o Ibex, causas menos notorias, pero que han supuesto en total más de 12.500 millones de euros en gasto de las arcas públicas regionales. Unas tramas descritas con datos y testimonios en las 500 páginas de este libro, De Tierra de Saqueo, editado por Ediciones Lectio, y cuyo autor, Sergi Castillo, nos visita hoy aquí en Periodista Digital. ¿Qué tal, Sergi? Hola, encantado. Sergi, si te parece bien, comenzamos con una fecha, 19 de mayo de 2005. Ese día, un diputado socialista, José Camarasa, hace una pregunta que no se sabe bien qué es. Pregunta, ¿qué relación tiene el gobierno autonómico, de ese momento el gobierno del PP, con una empresa, Orange Market? Sí, este diputado le llega, ¿no? Alguien le cuenta que hay una nueva empresa que ha hecho un contrato, que se llama Orange Market. Empieza ahí por sospechar qué habría detrás de esa empresa, porque era una empresa nueva que había llegado con gente de Madrid y le extraña. Lo pregunta por el registro en las Cortes Valencianas y pide los contratos. Y le contestan, al cabo de unos días, diciéndole que esos contratos no son de su interés. Vuelve a insistir, vuelve a hacer la misma pregunta, una semana más tarde. Le vuelven a decir que esos contratos no son de su interés. Ese diputado, la oposición, consigue ver esos contratos 4 años después, pero gracias a una decisión de un juez dentro de una gran investigación que es el caso Gürtel. Y puede observar entonces, 4 años después, ese contrato y otros casi 90 contratos llenos de irregularidades, llenos de lo que era una gran trama de corrupción que se había estado beneficiando de los valencianos y las valencianas. Es decir, tenían ante sí la punta de un iceberg y todavía no lo sabían. Claro, y ahí está la clave de la opacidad que hemos vivido en la Comunidad Valenciana durante tantos años, en los cuales lo habitual era negar la información, tanto a los políticos de la oposición como a los periodistas que la demandábamos. Y ahí está el secreto, claro, porque si se hubiera conocido ya en el año 2005, se hubiera podido actuar sobre esos contratos, ¿no? Yo creo que se hubiera ahorrado un sufrimiento, no solo a la sociedad valenciana, sino al propio Francisco Camps, porque se hubiera podido evitar todo lo que ha venido después, actuar sobre esos contratos, que no se hicieran las cosas de esa forma y cambiar el modus operandi. Lamentablemente no se hizo y esta es la consecuencia en la que estamos en estos momentos. Pero Sergi, lo que estaba pasando en la Comunidad Valenciana no era ni más ni menos que era una trama que había comenzado en Madrid y en Galicia y que por causas que ya nos explicarás se traslada a Valencia y ese traslado tiene un nombre propio que es Álvaro Pérez el Bigote. Álvaro Pérez el Bigotes es un personaje peculiar y es fundamental para entender la trama, porque llega un momento que aparece en la documentación que se incauta la trama Gürtel, una anotación de Francisco Correa donde pone Álvaro Pérez que se vaya para allá. Es el año 2004 cuando el Partido Popular pierde las elecciones nacionales y se quedan sin negocio en Madrid, porque no tienen las administraciones, ya no las controlan, y entonces es cuando abren esta delegación, en la Comunidad Valenciana, y empiezan a trabajar allí. Encuentran a la persona ideal, que es Álvaro Pérez, que es una persona con un don de gentes, es una persona encantadora, que cae muy bien, que sabe ganarse a los dirigentes del Partido Popular Valenciano, se hace amigo de ellos.
hasta el punto de que se convierte en una persona que entra y sale de casa de Camps, de casa de la calle Quart, donde está la sede del Partido Popular en Valencia, y bueno, la conversación de amiguito del alma, te quiero un huevo, ¿no? Es el símbolo de, exacto, de cómo llegaron a ser prácticamente familia. La conversación esa se captó el día de Nochebuena a las 9 de la noche. ¿Quién llama a una persona el día de Nochebuena, a la hora de la cena, con la mesa puesta para decirle amigo, te quiero un huevo? Es una persona con una gran relación con Francisco Camps. Y eso explica todo lo que ha sido una estructura, cómo se arraigó, cómo estos 90 contratos de los que hablaba, 16 millones de euros de dinero público, pues ha alcanzado prácticamente todas las consellerías, toda la administración valenciana, Diputación de Castellón, Radio Televisión Valenciana, y funcionó a nivel global, no era un hecho aislado, ¿no? Como en un principio se nos trataba de hacer ver, ¿no? Y total, son 3 trajes. ¿Quién se vende por 3 trajes? No hablábamos de 3 trajes como al final se ha demostrado. Ahora en este momento hay 70 imputados en las 6 piezas de Gürtel en el TSJ valenciano. Era algo generalizado y yo creo que al final se está viendo a dónde hemos llegado, ¿no? O sea que lo que nos cuentas es que esos 3 trajes eran simplemente los hilos de una mala costura de un traje muchísimo más grande que era un entramado a nivel industrial, ¿no? Efectivamente, y yo creo que aquí sí que la estrategia judicial de Camps fue excelente, ¿no? Y tuvo muy buen resultado al separar lo que era la causa de los trajes del resto de Gürtel, porque claro, el resto de Gürtel era la presunta financiación del PP valenciano. Si todo iba junto, lo tenía muy difícil. La suerte que tuvo... ¿no? Hay un juez que le hace ese favor, ¿no es Flors? Sí, ahí tuvo una intervención importantísima, muy destacada. Su más que amigo de la Rúa, en este caso, era el presidente del TSJ, no era José Flors era el que llevó la instrucción de que sí que había indicios delictivos, ¿no? En este caso, el que separó del grueso de Gürtel fue el presidente del TSJ, que ya había manifestado que era íntimo amigo de Camps, ¿no? Entonces, al separarlo, el caso termina en un jurado popular, en una comunidad donde Francisco Camps tiene un gran carisma, una hegemonía social tremenda, y acaba absolviéndole en un juicio donde también lo cuento en el libro, donde hubo bastantes hechos cuanto menos extraños, ¿no? Pero bueno, es verdad que lo absuelve, pero es que faltaba el resto, y el resto es lo realmente importante, que es la presunta financiación irregular del Partido Popular y todos los contratos irregulares que se estuvieron tramitando durante aquella época. Estamos casi llegando al final de la historia del libro, y sin embargo, en Tierra de Saqueo es mucho más que la trama valenciana de Gürtel, es una historia de la política valenciana de los tiempos ya de Zaplana, porque, si mal no recuerdo, el tema de financiación ilegal ya aparece en el caso Naseiro, caso cuyo lugar de nacimiento es precisamente es Valencia, y que no acabó con la carrera política de Zaplana por los pelos. Efectivamente, yo lo comento en el libro, ¿no? Qué diferente sería la realidad valenciana de la Comunidad Valenciana, ¿no? Si el caso Naseiro tiene un desenlace diferente, porque Zaplana reconoce en unas conversaciones, ¿no?, de los pinchazos de la policía, pues que él quería hacerse rico en política. Hubo un expediente que en su día le abrió el actual ministro Ruiz Gallardón al propio Zaplana. Es importante ver todo lo que ha sucedido en perspectiva, ¿no? Y yo creo que eso lo estábamos perdiendo. Había tantos casos, han explotado tantos, han saltado tantos casos de corrupción que era necesario un poco contextualizar, ¿no? Echar la vista atrás y ver exactamente dónde estábamos. Y ves las relaciones. El caso Naseiro, el abogado que hizo una pirueta judicial para anular aquellas conversaciones, aquellos pinchazos, fue el mismo que después ha salvado a Camps de una condena en el caso de los trajes, ¿no? Con esta estrategia de separar el caso de los trajes del resto, que es el abogado Boix, que ahora también, por cierto, ha sido el abogado de Carlos Fabra y de muchísimos otros dirigentes del Partido Popular. Sí, y al final recordemos que el caso Naseiro comienza, no se está investigando un caso de financiación ilegal, se estaba investigando una trama de drogas. Sí, ¿no? Era por un asunto de un familiar de un concejal de Valencia que tenía, la policía sospechaba por el tema de tráfico de estupefacientes, y luego es cuando van saliendo esas conversaciones donde están involucrados grandes dirigentes del PP en Madrid y en la Comunidad Valenciana, entre ellos Ángel Sánchez, otro de los imputados ahora también, claro, por el caso Bárcenas, ex tesorero. Y bueno, es
yo creo que una de las cosas que más me ha sorprendido a la hora de hacer este trabajo ha sido encontrar esas relaciones, de cómo todos los casos de corrupción están prácticamente unidos entre sí, porque son las mismas personas, los mismos abogados, los mismos empresarios, pero no solo a nivel temporal ahora, sino también con el tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo, porque si retrocedes ves que son los mismos del caso Naseiro, que se repiten, y no solo en Valencia, sino que son las mismas tramas las que operan en Madrid, en las Islas Baleares, incluso ramificaciones en Cataluña. Yo creo que eso ha sido para mí lo más sorprendente, ¿no? Cómo todo es una gran red, una inmensa red donde empiezas a hacer relaciones y te he de reconocer que la principal dificultad era ordenar tantísima información para que el lector pudiera avanzar en la lectura de forma amena y distendida, porque claro, es un asunto bastante farragoso. Y la verdad que yo creo que ese objetivo lo logras en el libro, porque es un libro que se lee prácticamente como una novela, y es verdad que, claro, has tenido que, ya son más de 500 páginas, porque casos de corrupción había y muchos. Hablemos del Camps anterior a Orange Market, a Gürtel. Un Camps que estaba en la cúspide de su poder, un Camps intocable, un Camps querido, y un Camps que apelaba al regionalismo, al somos los mejores, para neutralizar cualquier tipo de discurso de la oposición, ¿no? Sí, Camps, cuando llegó al poder, hay que tener en cuenta que él venía de la rama, digamos, de la parte católica del Partido Popular. Y habíamos tenido en Valencia a una persona que era Eduardo Zaplana, más liberal, una persona pues rodeada siempre de escándalos, tanto en su vida personal como en su gestión política, ¿no? Entonces Camps aportó un carácter diferente. Allí se denomina bon chic, ¿no? Era el bueno, en fin, era una persona de un carácter totalmente diferente. Y yo creo que incluso la izquierda en Valencia lo vio con buenos ojos, ¿no? Después de lo malo venía una persona como él. Y poco a poco se fue desengañando, ¿no? En realidad creo que el resultado lo hemos visto incluso peor, ¿no? El cómo detrás de esa fachada en realidad él, yo lo digo más o menos así, ¿no? Puso la administración valenciana en manos de gente de una red de crimen organizado, ¿no? Podemos incluso decir, ¿no? Una red como la red Gürtel. Y es verdad que Camps al principio la gente lo veía con otros ojos y tuvo que pasar la famosa conversación de amiguito del alma que él había negado esa relación para que cayera el mito, en parte. Pero era ingenuo Camps. Quiero decir, ¿cómo se entiende que un político con aspiraciones como las que tenía Camps y con un perfil que le podía haber llevado al Palacio de la Moncloa cometiera el error de tener ese tipo de conversaciones con estos conseguidores, con estos personajes? Es que, lo cuentas en el libro, quizás uno de sus mayores errores es haber metido a la trama Gürtel en su propia casa. Él yo creo que lo comentan, porque el libro es importante también destacar que, aunque lo firmo yo, ahí participan muchos periodistas, muchos políticos, ¿no? Que ofrecen su testimonio para completar la crónica, y algunos de ellos lo explican así, ¿no? Él se endiosó, ¿no? Él creía que no había, que iba a formar parte de la historia, que entre Jaume I, el que conquistó Valencia, y él no había pasado prácticamente nada, ¿no? Entonces se creó como una figura simbólica. Efectivamente asumió el discurso de que Valencia soy yo, él representaba a los valencianos, y además contrapuso su propia figura con la oposición, con Zapatero, con un discurso perfectamente estructurado del Zapatero no nos quiere, Zapatero nos margina, en cambio nosotros, los del Partido Popular, somos los que en realidad estamos haciendo grande Valencia, región, con las inversiones, con los grandes eventos, con todo la Fórmula 1, todo lo que ellos, incluso un aeropuerto en Castellón. ¿Por qué no se merecían los valencianos tener un aeropuerto en Castellón? Explotando ese complejo de inferioridad. Exacto, que había en la tocando región, la ¿no? autoestima, la fibra sensible, y eso le hizo en que era imbatible, era un partido que prácticamente impedía la alternancia porque el discurso era imbatible, como te comento, y luego él logró crear esa imagen y trasladarla en Madrid, ¿no? En parte también gracias al aparato que conformaba Canal Nou, ¿no? Cómo irradiaba aquí en Madrid los medios lo veían como una figura efectivamente con muy buena imagen, como una persona que arrasaba en las elecciones y que era imbatible, y hasta el punto de que iba a ser el sucesor de Rajoy en 2008. Sergi, dentro de lo que era el poder campista, el poder de Camps, hay un instrumento que es fundamental, que es el de la televisión pública, ¿no? ¿Qué papel jugó la televisión pública y de
sobre todo durante toda esa etapa en la que Camps estuvo acorralado por el caso Gürtel. A ver, Canal Nou fue un elemento clave. Canal Nou, date cuenta que se ha encontrado en la documentación incautada a la trama una anotación en las carpetas de Francisco Correa donde ponía una anotación que ponía Pedro García quiere ser director de Canal Nou en abril del año 2004. 4 semanas después, las Cortes Valencianas nombran a Pedro García director de Canal Nou. Con esto tenemos un ejemplo del poder que llegó a tener la trama, ¿no? Hasta qué punto Correa era el que ponía y quitaba agentes con a personas con la relevancia del director general de la radiotelevisión pública. Porque Canal Nou, además de ser una empresa pública que garantizaba cierta opacidad para poder hacer sus chanchullos, como se ha demostrado con el tema de la visita del Papa y los contratos que se están investigando, pues además era fundamental para todo el aparato de propaganda y manipulación. Porque vamos, sobre todo cuando estalló el caso Gürtel, se convirtió en una pieza clave. Allí todo lo que salía por Canal Nou estaba absolutamente controlado, pero estaba controlado porque es que estaba en manos de la trama Gürtel. Era un elemento más. Igual como una de las cosas que revelo en el libro, José Luis Peñas, el exconcejal del PP Majadahonda, que es una de las personas que formó parte de la trama. El hombre que destapa, ¿no? Exacto, el hombre que destapa, y es el autor del prólogo. A él le ofrece en un momento dado Francisco Correa ser director de Feria Valencia, que es otra de las estructuras, ¿no? Bueno, otro Feria sitio, Valencia, lo cuentas en el libro, es un pozo de corrupción. Sí, exacto. Es otro de estos lugares donde había una opacidad que garantizaba poder realizar ciertas maniobras, ¿no? para su beneficio. Peñas dijo que no. El caso de Pedro García en Canal Nou sí que fue adelante. De hecho, en estos momentos hay 4 imputados en la pieza de la visita del Papa, 4 directivos de aquella etapa de Canal Nou, donde por cierto también hay imputado el que era el número 2 de Pedro García, Vicente Sanz, que es uno de los implicados también en multitud de historias dentro de lo que ha sido la historia de la corrupción en la Comunidad Valenciana. Le pillaron una conversación que dijo que estaba en política para forrarse, así literalmente. Era presidente provincial del PP en Valencia. Luego Zaplana lo puso de número 2 en Televisión Valenciana, y allí ahora está a punto de ser juzgado por abusar sexualmente de 3 trabajadoras de Radio Televisión Valenciana. Esto nos da un perfil de lo que fue Canal Nou, ¿no? Donde además estas trabajadoras en ningún momento fueron apoyadas ni socorridas por la dirección de Canal Nou, sí por los sindicatos. Y esa es la situación. Y llegamos hasta ahora, y al final cierre de la televisión pública. Donde estaban todos los periodistas que estaban ahora denunciando que manipulaban la información, donde estaban cuando se informaba sobre el caso Gürtel. Sí, la verdad es que hay un debate abierto en estos momentos en la Comunidad Valenciana sobre el papel de estos periodistas que ahora de repente critican al Partido Popular y están contando cómo les obligaban a manipular la información y tal. Entonces, es cierto que sí que hubo denuncias por parte de una parte de los trabajadores durante todos los años en los que se manipuló. Esta gente fue apartada inmediatamente de los puestos clave, fue trasladada al segundo canal o a hacer temas de medio ambiente o de otros temas que no pudieran tener, que no necesitaran, que no tuvieran relevancia política. Exacto. Pero sí que ha sorprendido que ahora los que eran la imagen de Canal Nou, la imagen del régimen del Partido Popular, han salido a criticar y a contar lo que les obligaban a hacer. Y bueno, aquí hay una reflexión abierta. Yo soy de los que opina que, aunque sea a última hora y tarde, pues está bien que lo reconozcan y que lo cuenten en público. Hay muchos compañeros periodistas que consideran que es un discurso hipócrita porque ellos han estado en ese juego, ellos han participado. No sé, yo creo que aunque sea a última hora está bien que la gente conozca lo que ha pasado en Canal Nou, lo que había dentro, cómo les ordenaban y les llamaban desde Presidencia de la Generalitat para dictarles las noticias que tenían que contar cada informativo, porque creo que ha sido muy grave la utilización que se ha hecho de este... Han sido a muchos de ellos muy obedientes en cumplir todas esas directivas. Y cuanto más obediente, ¿no? Mejor cargo, más responsabilidad y más presencia tenían en los informativos. Entonces, pues eso es lo lamentable. No es extraño que ahora estén tan molestos con el cierre. Es importante, Luis, si me permites, destacar cómo Canal Nou fue una de esas
esas empresas, hay multitud de fundaciones, empresas públicas que utilizó el Partido Popular para colocar a gente afín. Ellos crearon una administración paralela a la administración, oficial, con gente enchufada, con gente colocada. Sí, porque cuando en los inicios Canal Nou no eran Canal 1.800 Nou, por ejemplo, personas, ¿no? Empezó en el año 95, tenía 600 y terminó con 1.800 poco tiempo antes de cerrar, ¿no? Pero igual como Canal Nou hay multitud de empresas donde el PP colocó a gente afín. Esa gente era un voto cautivo. Es otro de los secretos del PP para ganar las elecciones, ¿no? Que la gente dice, ¿cómo puede ser que controlaran, que el PP sacara esos resultados? Estamos hablando solo en estas empresas de ámbito regional de 12.000 personas. Habría que sumar ayuntamientos, diputaciones y estas personas multiplicarlas por sus familiares y sus amigos, que es un voto cautivo. Hay conversaciones que yo también relato en el libro de Carlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón. En un mitin le cogieron infraganti un micro que alguien grabó y dijo, y estaba contándolo, no sé a cuánta gente he colocado en el hospital de tal, y él lo decía, es un voto cautivo. Luego la alcaldesa... Y son favores. Son favores que se deben, por supuesto. Se cobraría. Y ellos son conscientes. La alcaldesa de Alicante, actualmente imputada en varias causas por Brugal, también intentó, y le han pillado en conversaciones, colocar a gente afín a través de la empresa de Enrique Ortiz, su amigo, uno de los imputados por el caso Gürtel. Esas redes, era una administración paralela, era un voto cautivo que también ha propiciado esas grandes victorias del Partido Popular. ¿Y qué hizo la oposición en todos esos años? Porque en tu libro desfilan muchos políticos socialistas contando lo que fueron esos años, pero también hay una idea que campa en las páginas de tu libro, y es que la izquierda no hizo lo correcto. La izquierda, por el contrario, la izquierda fortaleció a Camps. Sí, yo creo que ahora, después de todo lo que ha pasado, ¿no? Hay que hacer autocrítica y hay que hacer crítica de muchos sectores sociales, ¿no? Y la oposición muchas veces no estuvo a la altura. Hay que recordar que en el año 2007, por ejemplo, Compromís se presentó con una coalición formada por el Bloc, la parte nacionalista, y Esquerra Unida, y estuvieron durante mucho tiempo en batallas internas, en luchas cainitas entre ellos por quién era el portavoz. El Partido Socialista es conocido las décadas que lleva ya en luchas internas. Entonces, hay que hacer una reflexión sobre si estuvieron en su papel. Y luego, también hay que decir que sí que hubo gente que sí estuvo acertada. Hemos hablado del diputado José Camarasa, que estaba en la oposición y pidió contratos. Como él, otros muchos diputados que estaban en la oposición cobrando por ello y haciendo, se supone que la labor de fiscalización que no les dejaban hacer, porque por desgracia, como hemos visto, a Camarasa no le contestaban. A día de hoy, hay que decir que todavía no sabemos, por ejemplo, nadie ha visto el contrato de la Fórmula 1 que firmó Camps con Ecclestone. Hay muchos contratos que, amparados bajo el criterio de confidencialidad, ¿no? se dice que esos contratos no son públicos. Y entonces la oposición, que le estamos pagando un sueldo para que controle, no puede controlar. Te voy a contar otra anécdota, ¿no? Hay una diputada, en este caso Marina Albiol, de Izquierda Unida, que cuando consiguió que le dieran permiso para ver los contratos de Calatrava, pues pudo ir a una sala pequeñita, encerrada, con los contratos y con 2 personas de seguridad vigilando lo que hacía. En un momento de despiste se sacó el teléfono móvil para grabar y hacer una foto, esos contratos, y poder luego hacer pública las cláusulas que habían. Pero esto te estoy dando una muestra, ¿no? Y que los lectores quiero que tengan esa conciencia, ¿no? De cómo se nos ha ocultado en qué se gastaba el dinero. Y mientras ellos se hacían grandes fotos con Ecclestone, con grandes figuras del deporte, con Calatrava, con Urdangarín, con tantos y tantos. Sergi, así como la oposición no estuvo a la altura, tampoco los medios locales estuvieron a la altura, ¿no? Ha habido de todo. Ha habido muy buenos periodistas que han denunciado, y algunos incluso se han jugado su puesto y han terminado, pues muchos en el paro. Y sí que ha habido otros muchos medios pues, que han actuado de forma más complaciente y a lo mejor pues en un momento dado han mirado hacia otro lado. Yo he hablado con muchos periodistas, con responsables de varios medios y lo han reconocido. Es verdad que en la Comunidad Valenciana pues hubo un tiempo en el que se vivía muy bien
y no se prestó la atención que se debía haber prestado a algunas cosas, ¿no? Lo cuentan ahí, esos montajes que hacía el Partido Popular todos los fines de semana con actos, la Plaza de Toros, en la feria, grandes mítines. Ese dinero, ¿de dónde salía, no? Había que haberlo visto y nadie se preocupó probablemente en ese momento. Nadie quiso preocuparse. Nadie quiso. Porque el caso... Todo esto fue conocido a nivel nacional, por medios como El Mundo como El País. Efectivamente, ha sido crucial que los medios de Madrid se hicieran eco y pudiera salir del ámbito autonómico valenciano estas denuncias, ¿no? Porque es verdad que allí había una situación muy cerrada donde el Partido Popular controlaba prácticamente todo. Y ha sido crucial la labor que ha hecho fundamentalmente El País, el periódico El Mundo y la cadena SER. Y eso hay que reconocerlo. Este es un aeropuerto para las personas. ¿Te gusta el aeropuerto del abuelo? Sí. Hijo de puta. No sé, me llevo bastantes. Per favor, te lo manejas. El president del metro continua reclamant la nostra atenció informativa. El Partit Popular va somiar durant molt de temps que estava cometent crims perfectes. Cuánto se paga, cómo se paga y a quién se paga, eso tiene que ser público. Contribuyó muchísimo la izquierda a consolidar a Francisco Camps. Camps solo tenía una obsesión, que era el poder. Yo he entendido el cargúrtel, pero el presidente de la Generalitat Valenciana. Volien inhabilitar-nos per atraure'ns del Parlament. Yo creo que uno de los símbolos de la corrupción en España es y será siempre Francisco Camps. Amiguito del alma. Siempre estaré detrás de ti o delante. Yo me pago mis trajes. Tienes mi amistad sincera, no hay nada que esconder. Ahí está la primera piedra, le vendrán más. A usted le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cueva. Tengo unas ganas locas de explicar públicamente lo que hay, que es nada.